Bueno, bienvenida a esta iniciativa de 6 encuentros online sobre menopausia y climaterio hacia un nuevo equilibrio que estamos teniendo entre los meses de noviembre y enero. Los lunes alternos de 6 a 8 están siendo clases grabadas y que vas a poder ver después en diferido si no puedes asistir presencialmente. En la clase de hoy vamos a hablar de los recursos para tu vitalidad en la menopausia. Conforme tus hormonas reproductivas van soltando las riendas de tus ciclos de energía, otros programas biológicos también naturales se van haciendo cargo de tus ritmos circadianos, de tus flujos energéticos que son afectados por las estaciones y bueno, pues tu estilo de vida también va a afectar y va a hacerse con las riendas de esta energía una vez que ya no son las hormonas de la reproducción, los estrógenos y la progesterona las que las manejan con el objetivo de eso, de reproducirnos. Otro de los factores que también influyen en hacia dónde se dirige nuestra energía vital es la genética que disponemos y también nuestro inconsciente familiar, cuya información pues también podríamos decir que recibimos a través de la genética. Tus signos físicos, tus conflictos, tus miedos, tus expectativas están también afectados por tanto la genética como este inconsciente familiar y son memorias de tu linaje. Necesitan que los actualices en tu vida, bueno, pues con tus decisiones, con tu conciencia, con tu voluntad, porque la genética nos afecta en un 5%, pero la epigenética, que es todo aquello que hacemos con nuestra vida, nuestro estilo de vida, afecta a la expresión de esa información que llevamos a nivel genético o que recibimos a través del inconsciente familiar en un 95%. Es decir, que los genes pueden expresarse en mayor o en menor medida y pueden actualizarse a tiempo real según lo que tú decidas hacer con ellos. Tenemos también, por tanto, el factor ambiente como algo que determina nuestros altibajos de energía y vamos a notar esos altibajos de vitalidad o de cansancio, pues según las exigencias de nuestro contexto. Si tenemos que cuidar de otras personas, si trabajamos, si tenemos hijos adolescentes o si son hijos pequeños que hay que llevar aquí y allá todavía, si tenemos crisis en nuestras relaciones, pues bien de pareja, bien con los hijos, con compañeros de trabajo, jefes. Todo esto nos va a afectar en nuestros niveles de energía. Y todo esto también va a modular la expresión de los altibajos hormonales en esta etapa de la vida. Nuestras expresiones, tanto físicas como psicológicas, en estos altibajos energéticos son necesarias para limpiar, reparar y adaptar nuestro cuerpo para que pueda salir al frente de nuestros desafíos. Nuestra energía se acopla también al ritmo de la Tierra, no solamente a los desafíos personales que vamos a tener que afrontar en nuestra vida, sino que según nuestra ubicación, según el lugar del planeta en el que vivimos, eso va a tener un clima, vamos a estar en una estación concreta, vamos a tener una cultura con unas costumbres y unos hábitos y por tanto vamos a sentir muy diferentes los flujos de energía en nuestro cuerpo. Y eso pues da lugar a, bueno, pues a sentimientos diferentes según donde nos encontramos, según la cultura, el clima, etc. También vamos a notar cambios en nuestra energía según las necesidades particulares de mi propio cuerpo, porque mi cuerpo está en un proceso de adaptación que es único, porque nadie está viviendo los acontecimientos que yo estoy viviendo, tanto a nivel biológico como a nivel ambiental y relacional, y en este lugar concreto en el que yo vivo.
Entonces, tenemos que tomar conciencia también de este aspecto de que somos únicas en nuestra expresión y nuestra vivencia de este proceso de cambio y de adaptación a una nueva etapa de la vida. Bueno, ¿qué relación tienen las hormonas con la energía? Vamos a comenzar con este factor hormonal, ¿bien? Porque lo que hemos hecho es una introducción, a grosso modo, de cuántos factores afectan a la energía, a cómo yo vivo la energía vital en mi vida, ¿bien? Vamos a comenzar por las hormonas, que es lo que realmente, digamos, son las responsables de este cambio, de esta transición que vivimos en la menopausia. Bueno, pues las hormonas encargadas de esta fase de reproducción son los estrógenos y la progesterona. Y antes de llegar a la menopausia, en lo que sería nuestra etapa fértil, pues los estrógenos en los ciclos menstruales nos aportan vitalidad y funcionan sobre todo, están altos en la primera fase del ciclo menstrual, que es cuando podemos salir a comernos el mundo, cuando nos vemos pues con más alegría, más energía, más guapas, más seductoras, más extrovertidas, y luego a partir de la ovulación, como puedes ver ahí en esa gráfica, los estrógenos comienzan a bajar y quien toma protagonismo es la progesterona, ¿bien? En lo que se llama la fase lútea, que es la preparación del útero para el embarazo. Y la progesterona, pues, tiene un efecto complementario y contrario al de los estrógenos. La progesterona, si antes hemos estado en una fase extrovertida y con mucha energía, pues la progesterona se encarga de ir relajando nuestro cuerpo y de ir volviéndonos más introvertidas, nos va retirando energía hacia afuera para cultivar la energía interna, la energía interior que se requiere para lo que sería un embarazo y una gestación. Bien, entonces vamos a comprender que estas hormonas son como la noche y el día. Los estrógenos serían como el día y la progesterona como la noche. Los estrógenos nos lanzarían a la acción y la progesterona al descanso. Sin embargo, lo hacían a lo largo de un ciclo de 28 días aproximadamente. Bien. ¿Qué es lo que pasa con los ciclos circadianos? Pues que en un solo día vivimos con otras hormonas unos efectos similares a lo que las hormonas de reproducción hacían en los ciclos de 28 días. De día tenemos al cortisol, a la adrenalina y a la noradrenalina que nos mantienen alertas y vitales. Y de noche tenemos a la melatonina y a la serotonina que se encargan de regular el sueño, que nos brindan una sensación de paz, de tranquilidad y de bienestar. Bien. Si se desconecta, vamos a suponer que fuera posible desconectar de golpe a las hormonas que afectarían a esos niveles de energía de esa manera en esos ciclos de 28 días, pues comenzaríamos a estar a cargo de que, pues de otros programas que también son biológicos, que ya no es el reproductivo, sino como por ejemplo los ritmos circadianos, los ciclos circadianos, que también se encargan de mantenernos despiertas y alertas y vitales o en situación de descanso. Bien. Sin embargo, bueno, no ocurre un desenchufe rápido de un día para otro, es una cosa, digamos, progresiva, pero también está regulada la energía vital pues por otras hormonas, en este caso. Por ejemplo, la melatonina, que es la que se encarga del sueño, pues por la tarde va subiendo a partir de las 8 de la tarde, comienza su curva de subida y alcanza su máximo nivel en la madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana, y ahí comienza a bajar y caen rápidamente hasta que llega el amanecer, de manera que a primera hora de la mañana, entre las 7 y las 8 de la mañana, los niveles pues ya han disminuido muchísimo y se mantienen así hasta el caer de la tarde otra vez. ¿Para qué? Pues para favorecer el sueño por la noche. Bien. De hecho, por eso la melatonina es una de las hormonas que se suministran, que podemos consumir cuando tenemos problemas de insomnio
durante la menopausia. ¿Por qué? Porque parece que también se ve afectada en esta etapa por la alteración de nuestras hormonas. Ahora vamos a ver de qué se trataría. Lo que sí es cierto es que tenemos que tomar conciencia de que durante el sueño hay muchas funciones que se reinician y hay hormonas que se producen para garantizar nuestra salud durante el sueño. Y entre ellas está la hormona del crecimiento, que no solo se encarga de que crezcamos cuando estamos jóvenes y todavía tenemos que crecer, sino que también nos regenera y aumenta nuestros tejidos y en concreto nuestra masa muscular. Y también se produce por la noche estradiol, que es uno de los estrógenos que necesitamos, aunque disminuyan durante la menopausia, seguimos produciéndolo. Entonces es muy importante el descanso porque durante el descanso regeneramos todo nuestro cuerpo, todos nuestros tejidos y seguimos produciendo hormonas. ¿Bien? Otra de las cuestiones que nos afectan a nivel energético son las estaciones. Bien, cuando más lo notamos es cuando se produce el cambio estacional. ¿Por qué? Porque el cambio estacional supone también un periodo de adaptación y de transición, igual que lo es la perimenopausia. Bien, entonces durante un cambio estacional tenemos signos similares a los que ocurren durante la menopausia. Pues se puede tener cansancio, irritabilidad, alteraciones del sueño, apatía o tristeza, ¿bien? O sea, fíjate hasta qué punto ocurren, tenemos sensaciones similares con ciclos regulados por hormonas de mi cuerpo y con ciclos que están regulados a nivel planetario por la posición de la Tierra. O sea, hay que tomar conciencia de cómo nuestra energía vital está modulada por factores que son totalmente individuales, pero otros son factores planetarios, son factores globales que nos afectan a todo el mundo. Claro, a todo el mundo no de la misma manera, porque hay una interacción, una conjugación entre los individuales y los que son, digamos, planetarios o colectivos, como podrían ser los de una cultura determinada o un clima determinado. ¿Bien? Pero en este caso es fácil que puedas tomar conciencia y constatar cómo en el cambio estacional se sienten signos similares a los que ocurren durante la menopausia. Entonces, durante el climaterio tenemos síntomas diversos o signos diversos según cada mujer, fruto de la adaptación de nuestro cuerpo a esos nuevos niveles hormonales. Bien, es algo así como un cambio estacional interno. Cuando el ciclo mensual comienza a cambiar porque estrógenos y progesterona fluctúan y a veces fluctúan de forma imprevisible porque interaccionan con otros factores del ambiente, y luego acaban llegando a niveles más bajos al finalizar ya los ciclos de ovulación definitivamente, pues estas fluctuaciones hormonales ya vimos en la sesión anterior que provocan diferentes síntomas más o menos intensos, como las reglas irregulares, los sudores nocturnos, los sofocos, el cansancio, los dolores, incontinencia urinaria, modificaciones del fluido vaginal, trastornos del sueño, cambios bruscos de humor. En fin, ahí hay largas listas que no necesariamente tenemos por qué ticar todas, cada uno de esos signos. Y bueno, pues también es cierto que en la naturaleza también podemos encontrar plantas y alimentos que nos ayudan a regular y a reequilibrar nuestros estados para que esos signos sean bastante más llevaderos. Y aquí en esta diapositiva, bueno, pues he puesto algunos ejemplos. Está el aceite de onagra, que es muy recomendado no solamente durante la perimenopausia, sino incluso en mujeres con su ciclo menstrual todavía normal, pero que tienen alteraciones en el ciclo. O sea, yo de jovencita ya tomaba onagra. Y luego pues está la maca, que es un tubérculo andino que se recomienda en menopausia para aumentar los niveles de energía y, aumentar también la libido, las semillas de lino. Bueno, de esto ahora después más adelante vamos a comentar sus funciones.
Vamos a comprender qué es lo que hacen las hormonas durante el ciclo menstrual normal para ver qué es lo que ocurre cuando luego las perdemos o van disminuyendo progresivamente. El ovario segrega estrógenos y segrega progesterona con la liberación del ovocito que se libera en cada ciclo menstrual. Bien, aunque también existen otras fuentes de estrógenos como la piel o la grasa o el cerebro, pero la fundamental se encuentra en los óvulos que cada mes, cuando estábamos en la etapa fértil, bueno, pues producíamos. Bien. Cuando entramos a la menopausia, pues va sucediendo que algunos ciclos son más cortos y que esporádicamente puede que tengamos ciclos donde no haya ningún óvulo, donde no haya ningún ovocito, ciclos que se llaman anovulatorios. ¿Por qué? Porque se va disminuyendo progresivamente la producción de óvulos y esto puede suceder. Entonces, progresivamente se va produciendo menos progesterona, porque la progesterona es la hormona que se produce en la segunda etapa del ciclo. Bien, si no ha habido, en mitad del ciclo no ha habido ovulación, pues tenemos menos progesterona. Y entonces ocurre que los estrógenos que estaban ya segregados en la primera fase del ciclo aumentan relativamente. Es como que se quedan sin hormona compañera, sin hormona progesterona, que es la que equilibraba también su presencia en cuanto a sus efectos. Entonces nos encontramos con la premenopausia, que es esa etapa que está entre el inicio de las menstruaciones irregulares y cuando cesan definitivamente, bien, que es cuando estamos en esa etapa donde a veces hay ovulación y a veces no, y por tanto va disminuyendo la progesterona. Tenemos la menopausia, que es el fin de las menstruaciones ya definitivo y que se considera que es menopausia cuando ya han pasado 12 meses desde la última menstruación. Y tenemos posmenopausia, que es la etapa desde el cese definitivo de las menstruaciones en adelante. Bueno, pues los cambios hormonales que suceden en estas etapas comienzan por disminuir en premenopausia, disminuye la progesterona, luego van disminuyendo los estrógenos y se provoca, primero cuando disminuye la progesterona hay un aumento relativo de estrógenos y cuando ya luego van disminuyendo también los estrógenos porque ya digamos que ya hemos llegado a la menopausia, pues lo que se produce es un aumento relativo de la testosterona y de otra hormona que se llama DHEA, que es, digamos, la precursora tanto de los estrógenos como de la progesterona. Bien, es una hormona cerebral. Entonces, la disminución de la progesterona da lugar a la alteración de las reglas en esta primera etapa. Bien, y ocurre pues que hay menos reglas, que aumenta el tiempo entre las mismas y que el sangrado puede ser más abundante. También hay otros signos que pueden darse cuando incluso estamos en periodo fértil. Si por lo que sea hay disminución de progesterona, o sea, de hecho se da ese caso, o sea, de mujeres que hacen revisiones médicas porque tienen mucho síndrome premenstrual, mucha incomodidad de síndrome premenstrual y lo que se les receta es progesterona para equilibrar esos signos, porque la progesterona es la hormona que prepara para la gestación. Progesterona es progestación, es la hormona que prepara todo el cuerpo para que se dé una gestación. Entonces es justo la que viene antes, o sea, la que está presente antes de la regla. Y cuando hay alteraciones de síndrome premenstrual es porque los niveles de progesterona no son adecuados. Y la progesterona está muy relacionada con un neurotransmisor que se llama GABA. Y GABA es, digamos, el neurotransmisor encargado pues, de inducir la paz, la calma, que trabaje nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el encargado, eso, en esencia, de relajarnos y de descansar, ¿bien? La inducción del sueño, etc. Entonces, cuando la progesterona disminuye, ¿qué ocurre? Pues que sentimos irritación, sentimos estrés, podemos tener insomnio, ansiedad, es decir, signos de una hiperexcitación porque lo que nos falta es aquello que biológicamente se encarga de relajarnos. ¿Bien? Ay, perdón. A ver si el aceite de onagra, que como antes comentaba, se suministra incluso en etapa fértil,
gracias a su alto contenido en prostaglandina, tiene una acción antiinflamatoria. Sirve para disminuir el colesterol y mantiene nuestra piel y nuestro cabello bonitos. Bien. ¿Cómo podemos aumentar la progesterona? De manera natural. Bueno, pues por un lado, disminuyendo el exceso relativo de estrógenos que, digamos, están compitiendo con que a lo mejor tenemos ya niveles más bajos de progesterona. Y esos estrógenos en muchos casos son estrógenos exógenos que vienen de fuera del ambiente y que son falsos, pero se comportan en nuestro cuerpo como estrógenos. Sin embargo, tienen unos efectos, digamos, contraproducentes. No son los estrógenos que buscamos cuando buscamos fitoestrógenos saludables. Entonces, en muchos casos se encuentran en lácteos, en carnes, en grasas trans, en cosmética y en productos de limpieza que no son ecológicos. Todos los fitoquímicos, toda la medicación que se le introduce a los animales que no están en proceso de producción ecológica en nuestro cuerpo funcionan como estrógenos, exógenos, falsos que tienen estos efectos contraproducentes. Entonces, en la medida que podamos tener una dieta ecológica en todos los niveles, pues mucho más deseable. El ejercicio físico aeróbico, es decir, salir a caminar rápido, que se nos active el corazón y se nos altere la respiración, o a correr, si podemos salir a correr. Aumenta el óxido nítrico y el óxido nítrico es un precursor de la progesterona, ¿bien? Que aunque esté disminuyendo de manera natural por nuestro momento de transición, si nosotros tenemos más óxido nítrico disponible, más facilidad vamos a tener para que el cuerpo la cree. Y el manejo del estrés. ¿Por qué el manejo del estrés tiene que ver con esto? Porque el manejo del estrés aumenta el cortisol, que es otra hormona, es la hormona que se encarga de que estemos alerta, de que podamos salir al paso de los desafíos que tengamos en la vida, pero también baja la generación de otras hormonas, que en este caso son las hormonas encargadas de la reproducción, porque si mi cuerpo interpreta que yo tengo que salir al paso de desafíos, que tengo que dar la talla en determinadas cuestiones, que tengo que afrontar un conflicto, un shock, etcétera, digamos que el cortisol, que es el que me permite estar súper alerta, es una hormona que le da al cerebro una información de que esa es la prioridad. La prioridad es sobrevivir o bien luchando o bien huyendo. Esa es la información básica biológica que el cuerpo interpreta cuando lanza la hormona del cortisol. Y si el cuerpo está fabricando cortisol, no va a fabricar hormona encargada de la reproducción. ¿Por qué? Porque es prioritaria para la biología la supervivencia antes que la reproducción. Por tanto, tener manejo del estrés a través de ejercicios de relajación, de meditación, de paseos por la naturaleza, ejercicios a nivel también de mentalidad positiva, afrontando problemas que tengamos de la mejor manera posible, haciendo terapia si hay que hacer terapia, en fin, por todos los medios y recursos posibles, manejar nuestro estrés va a repercutir en que nuestro cuerpo se pueda hacer cargo de fabricar las hormonas que nos inducen también a la relajación, como es el caso de la progesterona. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo aumentar la progesterona con alimentos? Que también es otra de las vías, ¿no? Las otras propuestas anteriores tenían más que ver con el estilo de vida. Bueno, pues la remolacha es, digamos, uno de los alimentos campeones en cuanto a la producción de progesterona porque tiene óxido nítrico, ¿bien? Y, y este es un precursor de la misma, un precursor de la progesterona. Lo mismo que se activa también cuando hacemos ejercicio aeróbico. Tomar grasas buenas, el colesterol del bueno, también porque se necesitan grasas para producir estas hormonas. Bien, entonces el omega 3 que contiene el pescado azul, el salmón, la caballa, el atún, los arenques, la sardina,
las nueces, las semillas de linaza, de chía, el sésamo, la amapola. Las nueces las he vuelto a repetir ahí. Y luego pues también cuidar nuestro hígado para eliminar los estrógenos reciclados, que son esos estrógenos que se acumulan en nuestro cuerpo porque son estrógenos, digamos, de los exógenos que antes he comentado, que no son los saludables, ¿bien? Y que nuestro cuerpo debe de eliminarlos, pero no siempre tiene la posibilidad de eliminarlos, entonces como que se quedan en el torrente sanguíneo dando vueltas y elevan ese nivel de estrógenos, pero son estrógenos negativos. Entonces, ¿cómo favorecemos que el hígado lo elimine? Bueno, pues con las coles en toda su variedad, lo que sería la coliflor, las coles grandes, las coles de Bruselas, la col lombarda, en fin, toda la familia de las coles, ¿bien? Por sustancias relacionadas con el azufre que llevan, sirven para poder eliminar estos estrógenos. La cebolla y el ajo también, ¿bien? Y en general todos los alimentos que sirven para depurar el hígado, entre los que se encuentran los alimentos de colores vivos y rojos, todo lo que son frutos rojos. También se recomienda el ñame silvestre. Bien, el ñame silvestre se toma como complemento de herbolario. Otra planta que es Vitis agnus castus o saugatilla, o saugatillo. No recuerdo bien cómo se describe. Que tienen sustancias que son análogas, que se comportan de una forma análoga a la progesterona. Bien, en este caso, en vez de ser fitoestrógenos, serían fitoprogesterona. Bueno, y la disminución de estrógenos. La disminución de estrógenos, porque hemos dicho como que en lo que sería la premenopausia, lo primero que vamos a notar es la disminución de la progesterona y por lo tanto ese aumento relativo de estrógenos que nos pone mucho más vitales y enérgicas. Pero claro, como contraposición también más ansiosa e irritable, la disminución de estrógenos da lugar a una disminución de esos niveles de energía que teníamos en la primera parte del ciclo menstrual. ¿Bien? Entonces, aquí podríamos notar en principio como cierto equilibrio, porque ya no tenemos la hormona que nos relaja, pero también va bajando la hormona que nos hiperactiva. Entonces, aunque podemos pasar por etapas de equilibrio, cuando siguen bajando los estrógenos, pues también disminuye el metabolismo. Es como que ya pasamos a ese crecimiento que podría ser excesivo. Al disminuir el metabolismo también disminuye nuestra capacidad de regeneración de todos los tejidos, entonces lo regeneramos todo mucho más lentamente. Baja la síntesis de colágeno y lo que también supone una bajada de ese metabolismo se nota a nivel de energía, no solo física, sino también de energía emocional y mental. Por tanto, esa bajada de energía emocional y mental se puede dar como una expresión de depresión o como una expresión de falta de concentración. A la vez también vimos en la sesión anterior que afecta a la regulación de la temperatura, que tiene la expresión de los sofocos en muchas mujeres, y también en la regeneración ósea. Es decir, cuando baja el metabolismo, baja mi consumo de energía y baja también la producción de todo lo que yo tengo que regenerar en el cuerpo y de todo lo que tengo que hacer, o sea, la energía disponible para la acción. Aquí es donde los aceites esenciales a mí me han dado mucho juego y me han apoyado sin darme cuenta, sin saberlo en todo este proceso a lo largo de estos 12 años que yo llevo de menopausia. Porque han coincidido que yo he desarrollado esta habilidad que comenzó como hobby y luego pues también he ofrecido a nivel profesional. Y que fue a partir de ver el efecto que en mí tenía, o sea, como los aceites esenciales de las plantas, cuando yo estaba baja de energía o cuando aún lo estoy, me dan un impulso vital muy interesante que no se basa en el impulso que te da la energía que tomas a través del alimento cuando tienes una subida de glucosa. ¿Bien?
Entonces aquí a considerar está el aceite esencial de salvia, el de geranio y el de romero. Son 3 aceites bastante potentes a nivel de transmitirte fuerza, vitalidad, elevan tu estado de ánimo, alegría, en fin, por poner un ejemplo de los 3 que yo considero más potentes y que además hay datos, digamos, hay descripciones relacionadas con los fitoestrógenos en estas plantas.